Un secreto que casi destruye a mi familia. Las familias siempre parecen tener secretos, pero nunca imaginé que el nuestro sería tan devastador. Todo comenzó con una invitación inesperada y una confesión que sacudió los cimientos de nuestras vidas. Ayer por la tarde, sin previo aviso, mi cuñado, el esposo de mi hermana, le pidió a mi esposa que almorzara con él. No le dio muchos detalles, solo mencionó que había algo importante de lo que necesitaba hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre la invitación, noté que estaba intrigada, pero no parecía demasiado preocupada. ¿Crees que tenga que ver con mi hermana?, pregunté frunciendo el ceño. Tal vez estén pasando por problemas y quiere una perspectiva femenina sobre el asunto. Encontré la situación un poco extraña. Mi cuñado nunca había invitado a mi esposa a almorzar a solas. Claro, era común que se enviaran mensajes, pero siempre eran sobre cosas triviales. Horarios de los niños, reuniones familiares, cumpleaños. Nada que llamara la atención. Nuestra familia siempre ha sido muy unida, así que no pensé mucho en ello. Ve y descúbrelo, le dije tratando de quitarle importancia. Ella aceptó y acordó reunirse con él en una cafetería cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir, volvió a mencionar la comida. Aún no sé de qué se trata, dijo con un leve atisbo de inquietud en su voz. Seguramente no es nada grave, le aseguré. Solo escucha lo que tenga que decir y si es algo en lo que podamos ayudar, lo resolveremos juntos. Cuando llegó la hora del almuerzo, mi esposa se dirigió a la cafetería. Era un lugar concurrido, lleno del bullicio típico de la hora pico. Saber que estaba en un sitio público la tranquilizaba un poco. Llegó temprano y escogió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. A los pocos minutos, él apareció. Se veía inquieto, más nervioso de lo que ella jamás lo había visto. Después de intercambiar los saludos habituales y hablar de cosas triviales como el trabajo y los niños, llegó la comida. Fue entonces cuando él tomó aire profundamente y dejó caer la bomba. Empezó con un halago. «Te ves hermosa hoy». Al principio ella pensó que solo estaba siendo amable, pero luego siguió. «Siempre has sido la luz de mi vida. Me haces sentir cosas que nunca había sentido». Fue amor a primera vista. Su voz temblaba ligeramente. «Te he amado desde el primer momento en que te vi. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces». Mi esposa se quedó helada. Miró a su cuñado sin poder creer lo que estaba escuchando. Este hombre, el esposo de su mejor amiga, el padre de sus sobrinos, estaba confesándole su amor como si estuviera en una película de romance y no en la vida real. Él no se detuvo. Siguió hablando de cómo había estado ocultando sus sentimientos por años, de cómo siempre la había observado y admirado desde la distancia, convencido de que estaban destinados a estar juntos. Ella intentó interrumpirlo, decirle que estaba cometiendo un error, pero él no la dejaba hablar. Era como si hubiera ensayado este discurso en su cabeza 1000 veces. Hasta ese momento, mi cuñado siempre había tenido una relación cordial con mi esposa. Nos veíamos con frecuencia en reuniones familiares, cumpleaños y fiestas. Era el típico tío divertido, el que siempre estaba presente en cada parrillada y cada Navidad. Sí, solía enviarle mensajes a mi esposa, pero siempre eran sobre cosas rutinarias, nada que pareciera sospechoso o fuera de lugar. También hablaba a menudo con mi madre, con mi hermano menor. Nunca nos imaginamos que algo así estuviera pasando. Para mi esposa, escuchar todo esto fue como un golpe en el estómago. No lo dejó seguir. Se puso de pie de inmediato, empujando la silla hacia atrás con un chirrido contra el piso. Salió del café sin mirar atrás, con las manos temblorosas mientras sacaba el teléfono para llamarme. Mientras me contaba lo sucedido, comenzaron a llegarle mensajes de texto de él. Primero, disculpas, que no lo había pensado bien, que solo era una confusión, que estaba arrepentido de haberla hecho sentir incómoda. Pero el daño ya estaba hecho. Mi esposa dejó el trabajo temprano y vino directamente a casa para contarme todo con calma. Su teléfono seguía sonando, con llamadas y mensajes incesantes de mi cuñado. Le dije que contestara una de sus llamadas y que lo pusiera en altavoz para que yo pudiera escucharlo. Al otro lado de la línea, él sollozaba. «Por favor, no le diga nada a tu hermana», suplicaba una y otra vez. «Cometí un error. Pensé que había algo entre nosotros, que sentías lo mismo». Al parecer, cuando nos reunimos en casa el fin de semana pasado, él creyó que mi esposa estaba coqueteando con él. Supuestamente, hubo un momento en la cocina en el que sintió una conexión especial.
Mi esposa es una mujer con un carácter fuerte y una personalidad juguetona. Quizás podría entender cómo alguien inseguro podría malinterpretar su sentido del humor como un coqueteo, pero esto iba más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Mi cuñado preguntó si yo ya lo sabía. Sí, estoy aquí, respondí con frialdad. Él comenzó a rogarme también. Me suplicó que lo mantuviera en secreto, que no destruyéramos su matrimonio, que pensara en los niños. Te juro que nunca he engañado a tu hermana, afirmó. Ha sido solo ella. Solo ella. En ese momento supe que había terminado de escucharlo. No voy a hacer nada esta noche, le dije. Te llamaré mañana. Colgué la llamada y me quedé mirando a mi esposa. Ahora teníamos este desastre en nuestras manos y no sabíamos qué hacer. Mi esposa quería ir de inmediato a casa de mi hermana y contarle todo, pero la idea de romper su matrimonio y destrozar la vida de mis sobrinos me revolvía el estómago. Sabía que lo correcto era decirle la verdad, pero también temía las consecuencias. Incluso si mi hermana decidía perdonarlo y seguir adelante con su matrimonio, nunca volveríamos a ser una familia como antes. Las reuniones, las fiestas, las comidas en Navidad, todo cambiaría para siempre. No me importaba lo que pasara con él, no me importaba si perdía su matrimonio, su reputación o su vida entera. Pero sí me importaban mi hermana, mis sobrinos y la estabilidad de nuestra familia. No sabíamos que, mientras debatíamos qué hacer, mi cuñado ya estaba actuando por su cuenta. El secreto de mi cuñado sale a la luz. Apenas unas horas después de aquella llamada, mi hermana me llamó. Sonaba alterada, como si estuviera al borde del llanto, pero trataba de mantener la compostura. Tengo que hablar contigo, me dijo con urgencia. Es sobre tu esposa. En ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hermana me explicó que su esposo, mi cuñado, había ido a ella en medio de la noche, llorando desconsoladamente. Le contó que mi esposa había intentado seducirlo, que había intentado iniciar una aventura con él. Se pintó a sí mismo como la víctima, asegurando que mi esposa lo había estado provocando durante meses. No podía creer lo que estaba escuchando. Es mentira, le dije de inmediato. No te muevas de ahí, voy para allá. Colgué y llamé a mis padres. No tenía tiempo para explicaciones detalladas, así que fui directo al punto. Mi madre quedó en shock. Mi padre se enfureció. Ambos dijeron que saldrían de inmediato hacia la casa de mi hermana para estar con ella y cuidar a los niños. Luego llamé a mi hermano menor. Se despertó con la voz somnolienta, pero cuando le expliqué la situación, se puso alerta de inmediato. Voy a tu casa a quedarme con tus hijos, dijo sin dudarlo. Agradecí tener a mi familia de mi lado. Mientras tanto, mi esposa ya estaba recogiendo sus cosas, su rostro pálido y tenso. Sabía que esta conversación con mi hermana iba a ser dura, pero también sabía que tenía que enfrentarla. El trayecto hasta la casa de mi hermana se sintió eterno. Ninguno de los dos habló durante el camino. Había demasiado en juego, demasiadas emociones cruzadas. Cuando llegamos, mi hermana ya estaba en el porche junto a su esposo. Él tenía la cabeza baja, el rostro hinchado de tanto llorar. Sabía que habíamos traído pruebas. Sabía que sus mentiras estaban a punto de desmoronarse. Nos acercamos sin decir una palabra. Mi esposa, con la mirada firme y el mentón en alto, sacó su teléfono y se lo tendió a mi hermana. Ella lo tomó con manos firmes y empezó a revisar los mensajes. Su expresión se endureció con cada palabra que leía. Luego reprodujo los mensajes de voz. Cada uno de ellos era una prueba de la obsesión de su esposo. Mi cuñado rompió en llanto. Este hombre, que enfrentaba incendios y situaciones extremas sin parpadear, estaba ahora derrumbado, temblando de miedo y arrepentimiento. Mi hermana se quedó en silencio, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Haz tu maleta y vete», le dijo finalmente a su esposo con voz fría y firme. «No quiero verte aquí esta noche». Él intentó hablar, suplicar, justificarse. «Basta», le gritó con una dureza que nunca le había escuchado antes. «No hay nada que puedas decir que arregle esto». Mi esposa, que hasta ese momento se había mantenido fuerte, comenzó a llorar cuando mi hermana se acercó y la abrazó. Fue un momento de solidaridad entre ellas. Una señal de que, a pesar de todo, su amistad seguía intacta. Me quedé mirando a mi cuñado. Parecía un hombre derrotado, alguien que sabía que había destruido su propia vida con sus propias manos. «Tienes que irte», le dije, sin mostrar ni una pizca de compasión. Él asintió lentamente y entró a la casa a empacar sus cosas.
Mi hermana, mientras tanto, se quedó junto a mi esposa, hablándole en voz baja. Se habían conocido en la universidad y habían sido amigas antes de ser cuñadas. Ahora esa amistad era lo único que permanecía en pie después del desastre que su esposo había causado. El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones y planes. Nadie durmió. Mi hermana tenía claro que su matrimonio había terminado, pero había demasiadas cosas que decidir. Sus hijos, la casa, los próximos pasos legales. Fue entonces cuando ella tomó una decisión que cambiaría todo. «Voy a revisar su computadora», dijo, con el rostro endurecido por la ira. «Quiero saber qué más ha estado escondiendo». Se sentó frente a la MacBook de su esposo y tecleó varias contraseñas. En el tercer intento logró entrar. Lo que encontró nos heló la sangre. En una carpeta oculta había decenas de fotos de mi esposa. Eran fotos tomadas en distintos eventos familiares, en reuniones, en vacaciones. Pero lo más inquietante era que siempre eran imágenes de ella sola. Nunca en grupo, nunca en un contexto casual. Mi hermana hizo clic en una carpeta específica, y ahí estaban. Fotos de un viaje que habíamos hecho juntos a la playa hacía algunos años. En esas imágenes mi esposa llevaba un bikini, algo que no suele hacer. Y allí estaban, más de 50 fotos de ella en traje de baño, tomadas sin que ella lo supiera. Mi hermana palideció al verlas. «Esto ya no es solo una infatuación», susurró. «Esto es una obsesión». Mi esposa se tapó la boca con la mano, completamente horrorizada. «¿Esto amerita una orden de restricción?», preguntó mi hermana en voz baja. Por primera vez en toda la noche, nos dimos cuenta de que esto no solo era una traición familiar. Se había convertido en algo mucho más perturbador. Llamamos a un abogado para entender nuestras opciones. Mi hermana sabía que tenía que protegerse y proteger a sus hijos. Lo último que quería era que su esposo, ahora ex-esposo, siguiera cerca de ellos. Mientras tanto, mi cuñado seguía llamando y enviando mensajes. Pero ahora ya no eran súplicas o disculpas. Esa misma noche, mi esposa recibió un correo de él desde una cuenta nueva que acababa de crear. Comenzaba con lo que parecía una disculpa, pero pronto se convertía en algo más oscuro. Le decía que nunca había tenido la oportunidad de terminar su confesión en la cafetería, que aún había cosas que necesitaba decirle. Y luego, en un torrente de palabras, vertía toda su obsesión. Hablaba de cómo la había amado en secreto, de cómo cada vez que la veía, sentía que ella también le enviaba señales. Insistía en que entre ellos había algo especial, una conexión que ella simplemente no podía negar. Era un correo largo, enfermizo, detallado hasta el punto de ser escalofriante. Y al final, dirigió varias líneas hacia mí. Dijo que yo no la merecía, que yo no la hacía feliz, que ella estaba atrapada en un matrimonio aburrido con un hombre que no sabía apreciar lo que tenía. Me llamó patético. Me dijo que no podía entender cómo una mujer como ella podía estar con alguien como yo. Cuando terminé de leer, me quedé en silencio. Mi esposa estaba temblando. Le reenviamos el correo a mi hermana y a su abogado. Esto era más que una simple infidelidad emocional. Era el testimonio de una mente obsesionada. «Esto debería ser suficiente para que lo saquen de la casa», dijo el abogado cuando le mostramos las pruebas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi hermana se puso en contacto con las autoridades y comenzó el proceso legal para obtener una orden de alejamiento. A la mañana siguiente, mi cuñado fue oficialmente obligado a dejar la casa. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Después de que mi hermana obtuvo la orden para que su esposo se fuera de la casa, el ambiente se sintió un poco más ligero. Pero la tensión todavía era densa, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Sabíamos que esto no había terminado. Mi esposa trataba de retomar su rutina, pero estaba nerviosa. Había bloqueado el número de mi cuñado y todas sus cuentas en redes sociales, pero la sensación de que él podría encontrar otra forma de contactarla la mantenía en alerta constante. Y tenía razón en preocuparse. Esa misma noche, él intentó enviarle otro correo desde una cuenta nueva. Esta vez no se molestó en disculparse. Le escribió que ella le debía una conversación cara a cara, que tenía que escuchar toda la verdad de su boca, sin intermediarios. En su mente retorcida todavía creía que ella le debía algo. Pero lo más perturbador vino al final del mensaje. «Si no me respondes, iré a buscarte. No quiero tener que hacer eso, pero lo haré si es necesario». Cuando mi esposa leyó esas palabras, sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Ya no era solo una confesión obsesiva. Esto se estaba convirtiendo en una amenaza velada. Me mostró el mensaje y mi sangre hirvió de furia. Este tipo está fuera de sí, dije con los puños apretados. No podemos dejar que esto siga. Llamamos a mi hermana y le enviamos una captura del mensaje. Ella estaba igual de alarmada que nosotros. Voy a hablar con mi abogado nuevamente, nos aseguró. No va a seguir acosándolos. A la mañana siguiente, mi hermana se reunió con su abogado y presentaron el mensaje como evidencia. Con esto, el proceso para una orden de restricción contra él se aceleró. Mientras tanto, mi esposa y yo tomamos precauciones adicionales. Cambió su ruta al trabajo, empezó a evitar lugares donde solía ir regularmente y dejó de publicar cualquier cosa en redes sociales. No queríamos que él tuviera ninguna pista de sus movimientos. Durante días no supimos nada de él. No hubo más mensajes ni intentos de contacto, pero la calma solo fue un espejismo. Una noche, mi esposa regresó del trabajo y me dijo que había notado un auto estacionado cerca de su oficina que parecía estar allí cada vez que salía. Era un vehículo oscuro, sin placas visibles, y aunque nunca vio quién estaba dentro, sentía que la estaban observando. El miedo empezó a instalarse en nuestro hogar como un huésped no deseado. Fue entonces cuando mi hermana recibió una nueva revelación que lo cambió todo. Había estado revisando las cuentas bancarias de su esposo en busca de cualquier movimiento extraño, y encontró algo escalofriante. Durante años había estado pagando por un servicio de almacenamiento en la nube. Al principio, mi hermana pensó que podría ser algo relacionado con su trabajo, pero cuando logró acceder, descubrió algo peor de lo que habíamos imaginado. Había cientos de fotos de mi esposa. No solo las imágenes que había encontrado en su computadora antes, sino muchas más, algunas tomadas con zoom desde la distancia, capturadas sin que ella lo supiera. Fotos de ella en el supermercado, en el gimnasio, incluso imágenes de nuestra casa, como si hubiera estado merodeando cerca sin que nos diéramos cuenta. Había carpetas organizadas por fechas, con notas junto a algunas imágenes. Comentarios sobre cómo se veía ese día, lo que llevaba puesto, lo que él imaginaba que estaba pensando. Era perturbador en un nivel que no habíamos contemplado. Esto ya no era solo una confesión inapropiada o un amor no correspondido. Esto era acoso en su forma más escalofriante. Mi hermana nos llamó de inmediato, con la voz temblorosa de rabia y asco. Esto no es solo una obsesión, dijo tratando de controlar el llanto. Esto es enfermizo. No sabíamos qué hacer. Llamamos a la policía y les entregamos todo. Queríamos asegurarnos de que este hombre no pudiera acercarse a ninguno de nosotros nunca más. Con las nuevas pruebas, la orden de restricción fue aprobada rápidamente, y un juez dictaminó que mi cuñado tenía prohibido acercarse a mi esposa, a mí o a mi hermana y sus hijos. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Esto lo detendría? Después de obtener la orden de restricción, creímos que mi cuñado finalmente nos dejaría en paz. Pero estábamos equivocados. El miedo ya se había instalado en nuestra vida diaria, y cada pequeño detalle nos hacía sospechar que él aún estaba cerca. Mi esposa estaba en constante estado de alerta. Había cambiado su rutina, evitaba salir sola y siempre revisaba 2 veces antes de entrar o salir de cualquier lugar. Pero el sentimiento de ser observada no desaparecía. Aproximadamente una semana después de haber presentado la orden de restricción, mi hermana recibió una notificación en su correo. Era un mensaje de una dirección anónima, sin nombre, sin firma. Decía simplemente, no puedes mantenerme lejos para siempre. Ella sabe que hay algo entre nosotros, lo sabe, aunque finja que no. Cuando mi hermana nos reenvió el correo, mi esposa sintió un nudo en el estómago. No había dudas. Era él. A pesar de la orden de restricción, a pesar de que la ley lo obligaba a mantenerse alejado, aún encontraba formas de hacernos sentir su presencia. Mi hermana llamó a la policía con la nueva evidencia, pero la respuesta fue desalentadora. El correo no tenía suficientes pruebas directas de que era él quien lo envió. Aunque todo indicaba que sí, legalmente no podían hacer mucho sin pruebas más contundentes. Mi esposa y yo decidimos que era hora de tomar más medidas. Compramos cámaras de seguridad para la casa y cambiamos todas las cerraduras. Incluso instalamos una alarma con sensores de movimiento para asegurarnos de que nadie pudiera acercarse sin que lo supiéramos. El ambiente en casa se volvió tenso. Dormíamos mal, con el miedo constante de que en cualquier momento podría intentar algo más. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, la alarma se activó. El sonido estridente nos despertó de inmediato. Me levanté de un salto, corriendo hacia la puerta mientras mi esposa tomaba su teléfono para llamar a la policía.
Miré las cámaras de seguridad desde mi celular y vi una figura en la entrada. Era un hombre, vestido con ropa oscura, que parecía estar tratando de manipular la cerradura. La imagen no era lo suficientemente clara para ver su rostro, pero en mi interior sabía que era él. Salí al porche con un bate de béisbol en la mano y grité: «¡Aléjate de mi casa! ¡Ya llamamos a la policía!». El hombre salió corriendo hacia un auto estacionado más adelante en la calle y se alejó a toda velocidad. Cuando llegaron los oficiales, les mostramos la grabación. Pero al igual que con el correo electrónico, dijeron que sin una identificación clara del sospechoso, no podían hacer mucho. Pero lo peor de todo era la sensación de impotencia. Sabíamos que era él. Sabíamos que nos estaba acechando, y aún así, la ley no podía hacer nada hasta que hiciera algo realmente grave. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados en la sala, con la televisión encendida pero sin verla realmente, esperando, escuchando cualquier sonido extraño. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Mi cuñado no tenía intenciones de detenerse. Para él, esto no había terminado. Y lo peor de todo era que no sabíamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Después del intento de irrumpir en nuestra casa, la sensación de inseguridad nos consumía. Mi esposa ya no quería estar sola ni siquiera dentro de nuestro hogar. Cerraba todas las cortinas, verificaba cada ventana y cada puerta antes de acostarse. Yo tampoco podía relajarme. Sentía que en cualquier momento mi cuñado podría aparecer nuevamente, tratando de meterse en nuestras vidas de alguna manera. Al día siguiente, decidimos que esto ya no podía seguir así. Nos dirigimos a la estación de policía con la grabación de la cámara de seguridad y el historial de correos electrónicos anónimos. El oficial que nos atendió nos escuchó con atención, pero su respuesta fue la misma que antes. Sabemos que todo indica que es él, pero sin pruebas directas e irrefutables. No podemos hacer nada más que reforzar la orden de restricción. ¿Y qué pasa si aparece otra vez?, pregunté sintiendo la rabia crecer dentro de mí. El oficial me miró con seriedad. Si lo encuentran en su propiedad, llamen de inmediato. Si los contacta de nuevo, guarden todas las pruebas. Mientras tanto, lo único que pueden hacer es estar atentos y evitar cualquier tipo de contacto con él. No era suficiente. Mi hermana, por su parte, estaba lidiando con su propio infierno. Después de que se vio obligada a echarlo de la casa, mi cuñado comenzó a jugar el papel de víctima con todo el mundo. Intentó manipular a sus padres, a sus amigos en común, incluso a algunos de nuestros familiares. Inventó la historia de que mi hermana lo había echado sin razón, que su matrimonio se había deteriorado porque ella lo había descuidado. Decía que estaba pasando por una crisis emocional y que mi esposa se había aprovechado de eso para jugar con sus sentimientos. Era un intento desesperado por cambiar la narrativa, pero lo que no sabía es que nosotros teníamos las pruebas. Mi hermana les mostró los mensajes, los correos y las fotos a nuestros padres. No hubo lugar para dudas. Mi madre se echó a llorar, mientras mi padre se levantó de la mesa con el rostro rojo de furia. «Ese maldito no vuelve a poner un pie en esta casa», sentenció. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que lo habíamos perdido completamente. Ya no era parte de nuestra familia. Mi hermana siguió adelante con los trámites legales para el divorcio. Sus abogados estaban recopilando toda la información necesaria para asegurarse de que mi cuñado no tuviera acceso a sus hijos sin supervisión. Pero él no iba a rendirse tan fácilmente. Pasaron unos días sin noticias de él, y por un momento casi pensamos que tal vez había aceptado su derrota. Pero entonces llegó otra carta. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto. Era una carta física, escrita a mano, entregada directamente en el buzón de nuestra casa. Solo verla me dio escalofríos. Mi esposa no quería abrirla, pero yo sabía que teníamos que saber qué decía. Con manos temblorosas rompí el sobre y desdoblé la hoja. Era una carta extensa, llena de palabras desesperadas y perturbadoras. Decía que no entendía por qué todos lo estaban tratando como a un monstruo, que nunca había querido hacerle daño a nadie. Le decía a mi esposa que su amor por ella era puro, que nunca había querido asustarla, solo demostrarle lo que sentía. Pero lo peor estaba al final. Si no puedes amarme, entonces al menos dime que me odias. Pero no me ignores. No puedo soportarlo. Eso fue suficiente. Llamamos a la policía y les entregamos la carta. Esta vez, con todas las pruebas acumuladas, finalmente pudieron tomar medidas más estrictas. Mi cuñado fue arrestado por violar la orden de restricción y por acoso agravado. Lo llevaron esposado mientras gritaba que todo era un malentendido. Pero para nosotros ya no había malentendidos, sabíamos la verdad. A pesar de que mi cuñado estaba bajo custodia, el daño que había causado no desapareció de la noche a la mañana.
Mi hermana tuvo que empezar terapia para lidiar con la traición y el miedo que sentía al saber que había compartido su vida con alguien tan perturbado. Mis sobrinos aún no entendían completamente lo que había pasado, pero sabían que su padre ya no vivía con ellos y que algo había cambiado para siempre. Mi esposa también estaba profundamente afectada. Se sentía culpable, aunque no tenía ninguna razón para estarlo. Tal vez fui demasiado amistosa con él, me dijo una noche con lágrimas en los ojos. Tal vez le di señales sin darme cuenta. Tomé su rostro entre mis manos y la miré a los ojos. No hiciste nada malo, le aseguré. Él fue quien creó una historia en su cabeza. Nada de esto es tu culpa. Sabía que necesitaría tiempo para sanar. Y yo iba a estar ahí para ella, sin importar cuánto tiempo tomara. Poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Mi hermana siguió adelante con su divorcio y se concentró en sus hijos. Nosotros reforzamos nuestra seguridad y tratamos de dejar atrás la sombra de mi cuñado. Pero lo que aprendimos con esta experiencia es que a veces, las personas que crees conocer pueden ocultar los secretos más oscuros. Y lo más aterrador de todo es que nunca sabes cuándo esos secretos pueden salir a la luz.